Yo te escucho hablar de inmunidad y me aparecen las imágenes del doctor Stambulián, los infectólogos, vacunas para prevenir, la sabina oral, tantas cosas. ¿Hay vacunas para la inmunidad psicológica? Sí, esto que yo estoy hablando es lo que nosotros llamamos o sea, ¿qué significa esta vacuna? La vacuna muchas veces, no todas las vacunas son así, pero muchas veces es insertar un poco el germen que hace daño en el organismo para que el organismo reaccione. Nosotros descubrimos en nuestro equipo cuáles son los elementos de la vacuna. El problema para nosotros hoy en día no es ese, sino quién toma a su cargo vacunar. Entonces uno puede decir, bueno, entonces hay que hacer un programa nacional para enfrentarnos con todo eso. Un país como la Argentina, por ejemplo, hacer ese tipo de programas, de megaprogramas, son millones de dólares, es mucho problema de pesos, mucho problema hacerlo. Entonces uno dice, bueno, entonces no se puede hacer nada. No. Lo que se puede hacer es que cada grupo, si tome a su cargo esa responsabilidad y pueda ser entrenado y entrenar. ¿Qué quiere decir grupo? Desde los clubs de fútbol hasta las iglesias, las escuelas, los templos, los diferentes organismos públicos y las empresas. O sea, hoy en día se piensa que con la crisis económica que hay, los bancos pueden, la gente que está en los bancos puede dar respuesta, pero nadie prepara a la gente esa para ver cómo enfrentan ellos en forma personal el problema y cómo enfrentan con la gente que se tienen que enfrentar cotidianamente. Esto quiere decir que cada uno de ellos con sus características, los bancos con su característica, las empresas, las mega empresas o las pequeñas empresas en su lugar, pueden empezar a formar gente. ¿Y qué no tienen que hacer? Bueno, tienen que hacer desde los funcionarios a nivel barrial, a nivel municipal, a nivel gubernamental, y se puede hacer a nivel nacional mejor. Pero no hacerlo desde arriba para abajo, sino desde abajo para arriba. Oti, hay una palabra, hay una frase que ronda por la Argentina, pero no pasa nada, ustedes son unos exagerados, la fiesta fue un descontrol. Esta apología de no cumplir las normas, no cumplir la ley, nos lleva a enterrar 200 chicos en Cromañón. ¿Cómo se hace para armonizar todo lo que planteas con tanta claridad, con tanta prudencia, con esta actitud tan nihilista, tan inmadura, tan irresponsable frente a las crisis y catástrofes? Lo que tú dices, lo que sucedió en Cromañón, ¿sí? Estos chicos que fallecieron, no son solamente los chicos que fallecieron, es todo un entorno, que son miles de personas que están en torno a eso. Como una onda expansiva. Expansiva que desde los padres, que nosotros estamos acompañando el dolor que ellos viven, amigos, parientes, etcétera, etcétera. Pero de la misma manera que pasó lo de Cromañón, pasó la inundación de Santa Fe, pasó el derrumbe en Río Turbio, de la mina en Río Turbio, y de vuelta la tendencia es apagar el incendio después que sucedió. En ese momento, por unos meses, se cerraron todos los boliches, se hacía control de todos los boliches, pero la pregunta es, ¿se tomaron medidas adecuadas para que todos esos lugares, por ejemplo, tengan la seguridad? Y la respuesta es, yo no estoy tan seguro que esas medidas se han tomado. No puedo decir no en forma absoluta, pero casi lo puedo decir, porque conozco la situación desde adentro. ¿Se preparó a la gente, a los chicos, o se les dice, miren lo que pasó en Cromañón, y alguien se tomó el trabajo de hacerlo? Hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos llama y nos dice, a los años que sucedió, ayúdennos a ver cómo se enfrentan. Ese es un primer paso. Pero no se puede hacer solamente para la gente de Cromañón, sostenerla, sino eso tiene que ser la base para poder hacer todo un programa, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires o cualquier otro lugar que lo tenga que hacer. Pero un programa serio, un programa responsable, y no salir solamente con pancartas, esto nunca más. El nunca más tiene que estar atado a acciones concretas. Y acciones concretas no es solamente detectar el culpable, que se lo encarcele, que eso también se debe hacer, pero no es el único paso. El único paso es el nunca más, es lo que tiene que pasar hoy y lo que tiene que pasar mañana. Entonces, en eso tenemos que estar preparados.
No pasa nada, o dejémoslo, o aquellos que dicen lo que tengo que hacer yo como terapeuta de muchos años entrenando a la gente, yo lo que postulo es que este tipo de acciones no se hacen en los consultorios solamente. Los consultorios es una parte de esto, pero la gran parte es que se hace alrededor de los consultorios. No hay que esperar que las personas se enfermen para poder asistirlas. Lo que hay que hacer es un trabajo de prevención. Nosotros hoy tenemos un programa relacionado con Cromañón formando a maestros de escuela. Y casi en ninguna parte del mundo se desarrolla ese tipo de trabajo. La Argentina lo hizo, lo está haciendo, formando a los maestros de escuelas para que se concienticen y concienticen a los chicos. Con hacer un simulacro de los bomberos cada medio año, eso no es importante, pero no es suficiente. Entonces, si el maestro, el niño, etcétera, etcétera, y estos maestros no vienen solamente a un curso, estos maestros tienen la obligación de ponerlo en práctica en sus escuelas. Esto lo organiza la Red Iberoamericana de Ecobioético de la UNESCO, y esta gente recibe un título que ha pasado este tipo de actividades. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer? No, no se puede hacer algo, se puede hacer mucho. Acá hay una decisión que es básica, que es la decisión de las autoridades. ¿Qué autoridades? Las autoridades gubernamentales, las autoridades políticas, las autoridades religiosas, que tienen un papel fundamental en esto, las autoridades educativas, las autoridades de las empresas. Alguien tiene que tomar la decisión. Pero hay que cambiar el dicho tan popular en la Argentina. Tú sabes de que yo viví mucho tiempo afuera, cuando volví escuchaba algo que me resonaba todo el tiempo. Alguien tendría que hacer algo en algún momento. Y la respuesta no es esa, la respuesta es yo hago esto hoy para el día de mañana. Esa es la base de que se trabaja en la inmunidad psíquica. Y yo lo puedo decir porque yo, el grupo mío, los que estamos trabajando, no estamos diciendo que alguien lo tenga que hacer. Nosotros decimos, nosotros hacemos esto hoy y nos enfrentamos con este problema hoy. A mí me asombró con mucho dolor cuando pasó lo de Cromañón. Yo estaba en Buenos Aires, que ni el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Ibarra, ni el presidente Kirchner, tuvieron el decoro de tener una condolencia. Tal vez porque, ocultándose y negando esta realidad, pensaron que esto iba a pasar y usan el estilo del silencio, creyendo que callando las cosas se resuelven por sí mismas, ¿no? O la cultura del escándalo, que es escándalo, 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 en la sociedad del espectáculo macabro, pero que no resuelve las cosas finalmente. Yo, agraciadamente o desgraciadamente, yo estaba en el exterior cuando pasó esto, regresé al mes a la Argentina, así que no conozco los pormenores del caso en acción, por lo menos el primer mes que yo no estuve, el primer mes y medio que no estuve acá en la Argentina, lo veía desde afuera, me parecía que era terrible, me comuniqué con la gente de nuestro equipo para que puedan hacer lo máximo que se pudiese hacer, pero yo desconozco lo que tú cuentas en ese sentido. Yo pienso que ante un desastre y una catástrofe hay que hacer lo máximo de condolencias, de estar con la gente, etcétera, etcétera. Es fundamental y muy importante, pero lo principal es que hice yo antes. Así es. Eso es lo principal. ¿Qué responsabilidad yo asumo? Y yo ahora estoy trabajando también con la gente que está en el juicio, etcétera, etcétera, desde la parte de la Corte de Justicia, y hay una cosa que aprendí de uno de esos abogados. Me dice, doctor, porque yo hablaba del tema de la responsabilidad y la culpa. Entonces me dice, en este país yo le voy a dar otro concepto, que es hacerse cargo. En este país la gente no se hace cargo. Importante. Y claro, es un término que parece trivial, y desde ese entonces me resuena permanentemente la diferencia entre responsabilidad, culpa y hacerse cargo. Yo como hombre tengo la responsabilidad, pero como funcionario yo no tengo ninguna responsabilidad ante lo que pasó. Culpa de lo que sucedió no tengo, pero a pesar de eso yo me hago cargo de la situación. Entonces el asunto es, si cada uno en su mundo, en su área, se hace cargo de su gente, no de toda la gente, entonces la cosa va a ser diferente. Nosotros, como te dije, tenemos la vacuna. El asunto es quién realmente quiere vacunar, ¿sí? Ese es el tema básico, central de este tipo de situaciones. Moti, gracias por la alegría de tenerte en la Argentina, la
Red Iberoamericana de Ecobiótica funciona aquí en la capital federal, la dirige el doctor Benyacar, y tal vez sea cierto que los pueblos verdaderamente libres son aquellos que son esclavos de sus normas, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti por haberme invitado, y si bien es un tema muy doloroso, sí, yo pienso que lo tenemos que saber abordar con mucha dignidad y con mucha perspectiva de futuro. Así que muchas gracias, espero que este mensaje sea transmitido. Gracias, Moti. Gracias a ustedes por acompañarnos en Bien Público. Será hasta la semana entrante, Dios mediante. Hasta entonces.